y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Hola familia, muy buenas noches. Gracias por su amable sintonía. Es siempre una bendición, un privilegio, un alto honor para un ser humano poder compartir la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en la parte 79 y vamos adelante hacia la perfección. No hay nada como la palabra de Dios para crear un propósito en tu vida que dure todo el día y mucho más allá. Que nuestra obediencia pueda ser nuestra mayor adoración y en esa obediencia Dios seguirá manifestándose a través de ti. El mundo físico está subordinado al mundo espiritual y la palabra de fe es ley que gobierna sobre la materia. Hay gente que tiene un corazón lleno de fe, pero tiene una mente llena de basura. Y mientras no limpies tu mente, tu fe no te podrá llevar a vivir una vida en libertad. Es una realidad, lo iremos repitiendo cada noche hasta que pueda quedar grabado en nuestro corazón estas frases que evidentemente nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Ok, nos vamos entrando ya al tema propiamente dicho. Estamos en Romanos 11:6. Anoche estuvimos viendo Romanos 11, el verso 4, porque dice la divina respuesta. ¿Por qué? Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Qué pasa? Que Elías, el profeta Elías, él hace un reclamo. ¿Cómo es posible que Israel pueda estar matando a sus propios profetas? ¿Cómo puede haber esa persecución y tal y tal? Entonces, él llega un momento en que piensa, él cree que es el único profeta que existía en ese momento ya. Entonces el Señor le responde, o sea, la divina respuesta es, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, le dice, Elías, yo tengo 7,000 hombres reservados, un remanente fiel, una manada pequeña, un grupo que no ha doblado rodillas ante Baal. Baal en nuestro tiempo puede significar muchas otras vanidades de esta vida. Baal en ese tiempo era que, el dios falso que gobernaba muchas ciudades, muchas etnias en ese tiempo, en esa época, ¿no? Y la adoraban. A Astarot era otro, ¿no? La diosa Venus, ¿no? Y así muchas deidades que ellos se creaban, se fundaban para poder tener, digamos, viva una religión. Porque yo decía, si solamente confiamos en un Dios, perdón, y este Dios nos falla, no. Entonces, ahí está el otro Dios, ahí está el reemplazo, ahí está el relevo, ahí está el otro Dios. Por eso ellos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Pero el pueblo de Israel tenía una enseñanza, tenía un Espíritu Santo que los guiaba de tal manera que ellos tenían un solo Dios. Oh Israel, ¿no? Vuestro Dios uno es, Jehová es uno, y no hay más, no hay más. Para Israel, Jehová era el único Dios verdadero, Jesucristo el Mesías Redentor, y fuera de él no existe más. Sin embargo, ya las religiones del mundo han venido adoptando ciertas deidades, le han, digamos, conferido ciertas deidades
algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, a María, la mamá de Jesús. Hay unas religiones que le atribuyen poderes salvísticos, poderes curativos, poderes de intercesión a María. Y también otros que adoran a San Pedro, a San Pablo, a San Judas, bueno, a todos los discípulos, a San Lucas, y van a traer y han convertido, digamos, como su patrón de su pueblo, de su ciudad, a determinado eh, apóstol o discípulo y lo honran y lo adoran. Y eso, digamos que en buen romance o bíblicamente hablando, eso se llama idolatría. No podemos permitirnos en este tiempo, amados estudiantes bíblicos, estar, digamos, rindiendo pleitesía a un pastor o a un líder de su iglesia, de su congregación, o a un obispo, a un superobispo, a la avispa, que es la esposa del obispo. No, tenemos un solo Dios a quien servimos, de quien somos y a quien servimos. Entonces, aquí, cuando Elías hace, digamos, su reclamo, presenta su protesta, el Señor le responde que ha reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, es decir, no han adorado, no se han inclinado ante los dioses falsos de ese tiempo. Entonces el verso 5 dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora ya está hablando en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Elías era el Antiguo Testamento, ¿correcto? Pero que el apóstol Pablo lo menciona en la carta a los romanos. Le hace una mención ahí. Y él también hace la aclaración, así también en el verso 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces nosotros vamos a ir viendo ahora el verso 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, aquí nosotros vamos a explicar este pasaje que parece un poco enredado, ¿no? Dice, si por gracia ya no es por obras. La gracia es un regalo divino, es una bendición de Dios, es un regalo inmerecido. Nadie puede hacer nada, digamos, para hacerse acreedor por méritos propios a ese don que es una gracia divina. En este pasaje Pablo explica que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, que si dependiera de nuestras buenas obras, obviamente ya no sería gracia, ya no sería un don, ya no sería un regalo. Queda absolutamente claro que los seres humanos no pueden comprar, ganar, merecer la salvación por sus propios méritos. Es imposible. Nadie puede llegar al estándar, al nivel, ¿no? A la altura suficiente como para decir, yo puedo salvarme por mi propia cuenta. Es imposible. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, hermanos amados, nos ve a través de Jesucristo. Dios nos escucha a través de Jesucristo. Dios nos bendice a través de Jesucristo. Jesucristo es la conexión, es el puente. Sin Él no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Ahora, la gracia, amado hermano, amada hermana, por definición es gratuita y absoluta. La gracia es gratuita. Si no, ya no sería gracia, pues. Ya no sería ya nada de eso. En el verso 7 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. En este pasaje el apóstol Pablo explica que la mayoría del pueblo de Israel no obtuvo la salvación que buscaba porque rechazaron a Jesús. Lo rechazaron. Abiertamente, frontalmente, categóricamente, deportivamente dijeron, mira, conmigo no es, olvídate. Solo un grupo de escogidos, es decir, un remanente fiel, alcanzó la gracia divina. Aún de ese universo de judíos,
que rechazaron al Señor Jesucristo como su Mesías Salvador, el Señor se reservó un grupo, así como en el tiempo de Elías se reservó 7,000 hombres, ¿no? Que no doblaron sus rodillas ante los dioses paganos, ante los dioses falsos, ¿no? Del mismo modo, en el tiempo ya de Pablo, el Señor también separa un remanente fiel, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí Él manifiesta que ese remanente fiel alcanzó la gracia divina. ¿Por qué? Porque confiaron, pusieron sus ojos en el Señor Jesús, mientras que el corazón del resto fue endurecido temporalmente por Dios. Lo que sucede es que en el transcurso de las clases que nosotros hemos venido compartiendo, nos hemos podido dar cuenta que el pueblo de Israel, vez tras vez, continuamente se alejaba de su Señor. Siempre. Por eso es que nos vamos a encontrar a Israel esclavo, a Israel perseguido, a Israel en la diáspora. O sea, diáspora quiere decir disperso por el mundo. Ya no están en su tierra natal, en la tierra de Israel, en la tierra prometida, sino que están dispersos por el mundo. Y eso sucedió hace 2000 años también, la última diáspora, ¿no? Pero el Señor profetizó que los iba a juntar como una gallina junta sus polluelos, los iba a recoger. Y qué tremendo, ¿no? Han comenzado lo que se podría denominar el segundo éxodo, que están volviendo los judíos a su tierra natal. Están regresando, especialmente desde el 7 de octubre del 2023, cuando atacan Israel los terroristas de Hamas. Entonces, hay mucha gente que comenzó a volver. Y la persecución de los judíos en otras partes del mundo, en otras ciudades, hasta, hasta en Australia, atacando a los negocios judíos, a los lugares, a los hogares judíos, ¿no? Atacándolas, bombardeándolas. Entonces, ya no hay un lugar seguro en el mundo donde los judíos puedan mansionar. De tal manera que este éxodo está regresando a los israelitas que están dispersos por el mundo a su patria natal. Y esta vez, en el tiempo del COVID, yo recuerdo que Israel envió aviones a diferentes países del mundo para recoger a los judíos. Los recogía y los llevaba a Israel. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Israel intentó alcanzar la salvación siguiendo y procurando cumplir la ley mosaica por sus propios méritos. Ahí viene el fariseísmo, ahí viene el legalismo, ahí viene la religiosidad extrema, que ellos creían que por cumplir la ley, por, digamos, hacer todo lo que estaba estipulado en sus ritos, les hacía acreedores a ellos a la salvación. Ahora, el otro factor era que como eran descendientes de judíos, de alguna de las tribus de Israel, entonces ellos automáticamente calificaban para la salvación. Y la Biblia dice exactamente lo contrario, que no es porque tu papá es cristiano, tú ya eres cristiano. O sea, mi padre ha sido cristiano y no puede haber un endose de que como mi papá fue cristiano, entonces, bueno, automáticamente yo también recibo. Eso no es así. Mira que mi padre, mi madre, mis abuelos fueron pastores y bla, bla, bla. Entonces, está bien, ellos lo fueron. Pero la salvación es personal. Es personal, hermano, hermana. Es decir, usted puede ser salvo, un cristiano fiel y verdadero, parte de ese remanente fiel, pero tal vez su hijo, su hija no lo sean. Y si ellos no hacen una decisión personal por Jesucristo, lo siento mucho, pero ellos no están, digamos, en la relación de los salvos, hasta que arreglen su situación espiritual con el Señor. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Ahora bien, los judíos creían que por ser, digamos, tener un apellido judío, ser descendientes de Abraham, entonces era
como que el 90% de seguridad espiritual, salvística, y que un 10% por ahí que cumpliendo la ley y a la hacían linda. Las variables pueden cambiar, pero ellos creían eso. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que la salvación es por gracia, es un regalo divino, es un don de Dios. No es algo que tú puedes ganarlo, no puedes, digamos, recibirlo como parte de pago, no es una compensación, no es una gratificación, no, es un regalo de Dios, ¿no? Por purita gracia, ¿ok? Tenemos claro en estos pasajes que la justicia verdadera de Dios se obtiene solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha reservado un grupo de judíos que aceptaron a Jesús como su Mesías. Eso vienen a ser los judíos cristianos, ¿no? El cristianismo. Hay judíos que pertenecen al judaísmo, que ellos todavía están esperando que va a venir su Mesías. Ahora mismo, en la actualidad. Por eso decíamos que Jerusalén es la cuna de las tres religiones más grandes del planeta. Está el cristianismo, los que siguen a Cristo, está el judaísmo, los que son descendientes de Abraham, ¿no? Que creen en que va a venir su Mesías Redentor, y está por el otro lado los del Islam, los musulmanes, los que creen en Alá, que todos los vecinos tóxicos de Israel obviamente son musulmanes, y ellos evidentemente están en contra de todo lo que se llame Cristo o cristianismo. En otras palabras, son los anticristo, contra de Cristo. ¿Ven? Ahora, mis hermanos, los judíos tenían que entender que ellos recibieron la salvación por purita gracia, pero los que reconocieron, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero a los que lo rechazaron repetidamente, Dios les permitió vivir en su propia terquedad. O sea, los dejó a el Señor, volviéndolos espiritualmente insensibles, con ojos que no ven, con corazón de piedra que no sienten, y como castigo y a consecuencia de su incredulidad, ellos fueron separados. ¿Por qué? Por su incredulidad, por no creer. No creer el Evangelio. Teniéndolo ahí, lo despreciaron, lo desecharon. Ahora vamos al verso 8. El verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, ojos con que no vean, u oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Este libro, esta carta de Romanos ha sido escrito hace 2000 años, ¿no? 60 años después de Jesucristo. Escribe el apóstol Pablo esto, pero sigue vigente, porque la palabra de Dios no es ni antigua, no es ni moderna, la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, nunca pasa de moda, es más actual que el periódico que va a salir mañana, es más actual que el periódico que va a salir el próximo mes, mucho más actual que es el bestseller, es el libro más vendido del mundo todos los años, la Biblia. Pero hay algunos que se avergüenzan de ello. No, ¿cómo me van a ver con mi Biblia, con una Biblia? No, qué roche, ¿qué dirá la gente? No. El rechazo de Israel al Evangelio no fue un accidente. O sea, no fue, ¿qué pasó aquí? No, el rechazo de Israel al Evangelio de salvación no fue un accidente, sino el cumplimiento de una profecía de endurecimiento espiritual. Dios les permitió caer en un letargo espiritual, dándoles ojos para que no puedan ver y oídos para que no puedan oír debido a su continua incredulidad. Dios endureció su corazón. El espíritu de estupor es un espíritu de letargo. Estás aletargado, adormecido, atontado ahí. Describe una insensibilidad espiritual, un embotamiento, una somnolencia. Estás como así, como ido, como toleado, como resaqueado, ¿no? Entonces, no significa que Dios sea injusto, para nada, en absoluto. Más bien, es la actitud terca del pueblo que constantemente rechazó la gracia ofrecida por Dios. Vez tras vez se apartaron de la presencia de Dios. Siempre. Nosotros, cuando leemos las escrituras nos vamos a dar cuenta que, ya se fueron por la chueca. Se apartaron de Dios.
Dios no los abandonó, ellos se apartaron. Pero otra vez, la fidelidad de Dios a su pacto, a su promesa. Siempre los brazos extendidos de Dios a su pueblo. Ahora, ojos que no ven y oídos que no oyen. Representa la incapacidad espiritual para comprender y aceptar el mensaje de salvación de Jesucristo. Ahora, este es un tema actual, por si acaso. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Representa la incapacidad espiritual para comprender y aceptar el mensaje de salvación de Jesucristo, que es tan actual como lo fue en el tiempo de Elías, como fue en el tiempo del apóstol Pablo y como fue en el tiempo actual, ahorita mismo, ¿no? Aunque físicamente escuchaban y veían, sus corazones estaban cerrados a la verdad. El apóstol Pablo señala, además, que esta ceguera espiritual no era nueva, sino más bien un antecedente histórico de desobediencia que aún persistía en la época de Pablo, y yo me atrevería a decirles que aún persiste hasta el tiempo de hoy. Esa terquedad, hermano, es histórica, no es una cosa que sorprende, sino que es parte de la profecía, porque va a haber gente rebelde, siempre lo va a haber. Esto explica que la mayoría de los israelitas rechazaron al Mesías, porque está en su disposición, digamos que en su libre albedrío de la gente, aceptar o no aceptar, reconocer o no reconocer. Ahora, lo que finalmente abrió las puertas para que el Evangelio llegara a los gentiles. Como ellos no lo recibieron, ¿no? Y la bendición ya estaba dada, entonces esa bendición llegó a los gentiles. Sin embargo, Pablo aclara más adelante en este capítulo 11, que lo estaremos viendo a partir del lunes ya, que este endurecimiento es temporal y parcial, que el Señor extiende su bienhechora mano. Él sabe porque Él se mueve en los corredores del tiempo. Él conoce el futuro. Él conoce nuestro futuro como si fuera nuestro pasado. Entonces, no lo sorprende nada de estas cosas, sino que ya estaba todo previsto, estaba todo establecido, premeditado. Ya nosotros estábamos predestinados para la gracia, para la gloria de Dios. Somos afortunados, somos bendecidos, mis hermanos, de que el Señor mora en nuestro corazón, de que tenemos a nuestro Dios y Padre en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y tenemos su preciosa palabra para poder leerla. Entonces, el desafío en esta noche es que nosotros podamos seguir buscando la revelación de Dios, la manifestación de Dios en su palabra, en su palabra. Su palabra es fiel y verdadera y permanece para siempre. Y nosotros tenemos que buscar ahí, buscar un tiempo en el día donde usted con tranquilidad puede entrar en la meditación de la palabra de Dios. No le voy a decir que se lea un capítulo cada día, si puede hacerlo, gloria a Dios, que se lea un pasaje, pero que ese pasaje usted lo pueda rumiar todo el día. Ese pasaje lo pueda estar ahí, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo tenga repitiendo, repitiendo, para que de su mente pase a su corazón. Y cuando está en su corazón, ese logo se convierte en un rema, en una revelación. Y eso lo hará vivir vidas victoriosas. Gracias por su amable sintonía. Que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana, hermanos amados. Si nuestro Padre Eterno, Él lo permite, lo quiere, así lo ha previsto, el día lunes estaremos aquí para compartir su poderosa palabra. Hasta entonces, Caleb y yo los amamos. Que Dios los bendiga ricamente. Muy buenas noches, familia. Hasta el día lunes, si el Señor lo quiere. Bendiciones. Aleluya.